Adobe presentó resultados y subió un 15% en bolsa. Apple anunció esta semana que va a empezar a incorporar la inteligencia artificial en sus iPhone y subió un 8% en bolsa. En este vídeo, por tanto, vamos a calcular el valor intrínseco de Apple y Adobe para ver si son buenas ideas de inversión o no, o están a valoraciones demasiado exigentes. Sí, ¿cuánto valdrá Apple de aquí a 5 años? ¿O cuánto valdrá Adobe de aquí a 5 años? Bien chicos, antes que nada recordar que este contenido es con fines educativos y que no es un consejo de inversión y es para que vosotros aprendáis a escoger vuestras propias acciones. Bien, estamos aquí con los resultados de Adobe. Fijaos que alcanzó los 5,31 billion en este segundo trimestre del año 2024, lo que representa un crecimiento del 11% en moneda constante respecto del mismo trimestre del año pasado. Y fijaos que recompraron 4,6 millones de acciones durante ese periodo. Aquí tenemos el total de las ventas, ¿vale? Fijaos que respecto del año pasado, vamos a ver esto, que es en moneda constante, que es lo más lógico para traducir esto. Fijaos que, bueno, pues teníamos ese incremento que pasó de 4,82 billion a 5,31 billion, que era lo que vimos en la captura anterior. Y fijaos que el EPS, bueno, pues crece un 24% year over year. Pasó de 2,82 a 3,49. Y fijaos que el margen operativo, bueno, pues es del 35% y esos 4,6 millones de acciones que recompraron. Y aquí vemos geográficamente cómo se distribuyen esas ventas. Un 60% para Américas, un 14% para Asia y un 26% para Europa. Y fijaos que aquí tenemos el precio de la acción de Adobe esta semana, que subía un 14% pues, tras la presentación de los resultados. Los resultados no son espectaculares, van un poco en la tesitura de siempre de esta compañía. Sí, son resultados buenos, pero tampoco para poderse tirar cohetes. Pero lo cierto es que esta compañía venía un poco reprimida en bolsa porque había un poco de miedo por el tema de la inteligencia artificial y cómo esto puede afectar a las ventas de los productos de Adobe, por ejemplo, de Photoshop. O sea, ahora hay mucha gente que dice, va, con la inteligencia artificial, pues entonces mucha gente piensa que en este tipo de productos porque se va a ver afectado, ¿no? Yo pienso que puede afectarlo un poco, pero no demasiado. Es decir, un diseñador que utilice Photoshop o que utilice Adobe Premiere o que utilice Adobe InDesign va a seguir utilizando estas herramientas. Y además que esta compañía está incorporando inteligencia artificial en estos productos. Hoy en día, por ejemplo, es mucho más fácil eliminar un fondo en Photoshop, es decir, dejar solo la persona entera en primer plano, que hace que las versiones posteriores, que había que andar seleccionando y tal, porque hoy ya tienen incorporados ciertos sistemas de inteligencia artificial. Y como puede ser Photoshop, puede ser en la edición de vídeo y en muchísimos de estos productos de Adobe. Bien, aquí tenemos el guidance que da la compañía. Fijaos que para el siguiente trimestre planean crecer pues, cerca de 5,33 billion a 5,38 billions y para este año planean tener unas ventas de entre 21,40 y 21,50 billions y el EPS pues, va a rondar entre 11,80 y 12 dólares. Y fijaos que el consenso de analistas estima que para este 2024 esas ventas van a rondar cerca de los 21,4 billions y eso es más o menos lo que estaba anunciando la compañía. Fijaos que ellos estimaban que iba a estar entre 21,4 y 21,5 billions. Bien, fijaos aquí las ventas, cómo crecen año tras año en esta compañía. Fijaos que ahora no van a crecer tanto como crecieron antaño, como es evidente, ¿vale? Es una compañía ya que tiene un tamaño que es bastante considerable. Fijaos que venía creciendo a ritmos de 21-22%, pero fijaos cómo pues, a partir de 2022, bueno, esas ventas se van a ralentizar un poco, ¿vale? Entonces, esto también es algo que se está viendo reflejado en el precio de la acción en bolsa. Es decir, antes la compañía pues te pagaban un múltiplo más alto y hoy en día pues te pagan un múltiplo un poco más bajo. Y fijaos el margin EBIT, bueno, que no está nada mal, que es un torno a un 45-46%, ¿vale? Fijaos que es un 46% para los próximos años. Y fijaos que el EPS crece pues, de forma anualizada a un 24,8%. Fijaos que para estos próximos años, bueno, pues va a rondar en torno a un 13%. Aquí, bueno, pues hay que ver si este 16% se cumple. Y fijaos que no es una compañía
que tenga deudas, sino por el contrario tiene caja neta, ¿vale? Por eso está aquí en negativo la deuda neta. Esta compañía pues retorna valor al accionista en forma de recompra de acciones. Fijaos que, bueno, pues en 2023 se gastaron se gastaron casi 5 billions, en 2022 se gastaron 7 billions y fijaos que los últimos 12 meses pues casi 7,2 billions en recompra de acciones. Fijaos que es una compañía que no tiene que gastar demasiado capital para seguir con el funcionamiento del negocio, es decir, en definitiva tiene que pagar a los programadores y mantenimiento de equipos y poco más. Y fijaos que eso va un poco en tesitura con las compañías tecnológicas, por eso las compañías tecnológicas tienen tanto margen, tanto margin EBIT, ¿vale? Justamente por eso. Son compañías que no requieren de mucho gasto en infraestructuras, en maquinaria, como puede ser, yo que sé, una petrolera o cualquier compañía más industrial, ¿no? Entonces, estas compañías tienen muchísimo margen de beneficio. Y fijaos la valoración a la que está en la actualidad Adobe, ¿vale? Fijaos que esta compañía está a un forward PER de 27 en la actualidad y venía cotizando de media a un PER 33 en casi los últimos 10 años. Aquí se desvirtuó un poco, ¿vale? Esto es en la época de la pandemia, donde, bueno, pues aquí se disparó un poco todas las acciones y sobre todo las acciones tecnológicas. Entonces, bueno, pues esto está como sesgando un poco esta media que vemos aquí. Y fijaos que como mínimo el mercado nos pagó 18,36 veces, que fue cuando estuvo más deprimido pues a inicios del año pasado. Y esta compañía, pues respecto al crecimiento que tienen las ventas, yo veo normal, es decir, veo bien que el mercado te pague pues, unas 27 veces. ¿Te puede llegar a 30? Sí, si el mercado está un poco eufórico te puede llegar a 30 perfectamente. Pero que se pase de 30, no sé, pagarte un PER 33, pagarte un PER 35, como puede ser el caso de Microsoft, lo veo excesivo para esta compañía. Esta compañía no está creciendo al mismo ritmo que está creciendo Microsoft. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta eso, es lo que metimos en la plantilla de valoración. Fijaos que la estamos estimando a un PER 30 y a un EV de Free Cash Flow de 30. Esto podría ser un poquito menos, pero bueno, pusimos 30. Y a un EV/EBITDA de 22 y un EV/EBIT de 25, ¿vale? Fijaos que, bueno, pues más o menos es donde estuvo en la media, ¿vale? Este 33, bueno, como os dije antes, pues igual está un poquito desvirtuado por lo que vemos aquí, ¿vale? Pero fijaos que el PER, bueno, pues de media más o menos estuvo 30 veces. Vale, pues anduvo más o menos por ahí. Vale, pues entonces, estimando a estos múltiplos para los próximos 5 años y un crecimiento en ventas del 11%, que esto es lo que vimos en la plantilla de Ticker, y un margin EBIT del 46%, que es lo que veíamos aquí, ¿vale? El crecimiento en ventas más o menos un 11% para los próximos años y el margin EBIT pues en torno a ese 46%. Y que recompre acciones a el 2%, que es más o menos como viene recomprando acciones esta compañía. Vale, pues esto nos da que el valor intrínseco actualmente cotiza a $525. El valor intrínseco a día de hoy sería de $560, por lo que la compañía estaría cotizando por debajo de su valor intrínseco. Y fijaos que el valor intrínseco de la compañía para 2028 va a ser de $923 por acción. Si esta estimación se cumple, estaríamos creciendo a un 12% anualizado y bueno, más o menos haríamos un por 2 de esta compañía. Si la estimamos a PER 25, de aquí a los próximos 5 años, bueno, pues el retorno va a ser un poco menor, evidentemente. Este rendimiento, pues es evidente que va a ser un poco menor, rondará en torno al 7% aproximadamente. Y ahora vamos con el caso que es pesimista. En el caso pesimista, bueno, pues comprimimos un poquito las ventas y un poquito el margin EBIT y la vamos a pagar de aquí a futuro a ese PER 18 que era lo que veíamos como mínimo en estos últimos 10 años. Esto lo veíamos aquí, ¿vale? Más o menos, lo tenemos por aquí, vale, PER 18, que fue más o menos por aquí.
Entonces, estimándola entonces haciendo una estimación pesimista, pues vamos a estimarla pues, en ese mínimo que nos pagó el mercado cuando había miedo y tal, por el tema de la recesión y todo eso. Fijaos que si la ponemos a un PER de 18, a un EV Free Cash Flow de 18 y a un EV EBITDA de 13 y EV de 14, esto nos da un rendimiento negativo del menos 1% de aquí a los próximos 5 años. Es decir, si la estimamos de esta forma, actualmente el valor intrínseco de esta compañía sería de $321, con lo que nos estaríamos pasando el margen de seguridad por un 39%. Es decir, estaríamos sobrecomprando la compañía, evidentemente. Y de aquí a futuro, pues el valor intrínseco de la compañía, siguiendo esta estimación pesimista, sería de $510, con lo que estaríamos perdiendo un 1% de forma anualizada, ¿vale? Esto, pues es un ejercicio, ¿vale? Pero es el peor de los casos. Es decir, esto es muy difícil que se dé. Se puede dar, correcto, pero es difícil que se dé. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes darle like al vídeo o dejar algún comentario para ayudar a este canal a crecer en YouTube. Vamos con el caso de Apple. Fijaos que, esta semana pues, hacíamos eco de esta noticia de que, la IA la iban a incorporar en los iPhone. Algo a destacar de esta IA es que ellos la están destacando como esto, y si esto es de verdad así, que va a ser privada, pues ole por Apple. Fijaos que cuando se hacía eco esta noticia, pues la acción subía un 7%, realmente subió un 10%, pero luego corrigió, como vemos aquí. Aquí subió un 5% y aquí subió otro 5%, ¿vale? Y luego pues el viernes, si mal no recuerdo, o el jueves corrigió un poquito y se quedó en un 7,74 de subida esta semana. La otra noticia respecto a esta noticia es que esta inteligencia artificial va a estar destinada casi exclusivamente a los nuevos iPhones. Por eso, el 90% de los usuarios de Apple actuales se va a quedar sin acceso a esa IA. Esto yo creo que es un poco gracias a esto que veíamos este repunte. Es decir, la gente a lo mejor piensa que, o los inversores mejor dicho, piensan que pues, va a haber un repunte en las ventas. Eso es algo que está por ver. Yo de momento soy bastante escéptico con esto y soy bastante conservador, ¿vale? Aún así, veremos qué es lo que pasa con las ventas de los productos de Apple gracias a la incorporación de la IA. Tenemos aquí a Apple como retorno valor al accionista, ¿vale? Apple es una de las mejores compañías que hay en cuanto a retorno de valor hacia el accionista. Fijaos que se deja una pasta gansa, pero muy gansa en recompra de acciones. Esta compañía, pues yo ya la empezaría a meter dentro de las compañías caníbales, ¿vale? Son las compañías que recompran sus propias acciones para aumentar así el valor de el precio de las acciones. Fijaos que se gasta en torno a 90 billones en recompra de acciones. Eso es una auténtica burrada. Además de que, se gasta otra gran parte en el pago de dividendos, ¿vale? Y es una compañía que lo hace tan bien, que es tan predecible, que para recomprar acciones se endeuda y consigue deuda a muy bajo tipo de interés porque es muy seguro de que esta compañía pues te pague esa deuda. Entonces pues consigue unos tipos de interés que están mucho más bajos a los que puede financiarse una compañía pues mucho más pequeña, como yo que sé, cualquier otra compañía que sea más pequeña. Fijaos que esta compañía es una compañía tecnológica, pero es una compañía de hardware, y entonces se gasta un poco más en el mantenimiento del negocio que, por ejemplo, se gasta Adobe, que es una compañía pura y exclusivamente de software, ¿vale? Aunque Apple es hardware, realmente es una compañía de software. Esto, pues es por los sistemas operativos y por todo este tinglado que he montado en Apple. O sea, realmente tú cuando te compras un producto Apple, realmente estás comprando la calidad que hay en el software. Por supuesto que el hardware tiene muchísima calidad, porque si compras un MacBook, pues evidentemente te viene con el procesador con el más potente, te viene con un pilón de RAM y en definitiva. Pero tú realmente lo que estás comprando en ese producto Apple es el software que hay detrás de ese hardware, ¿vale? Entonces, pues esta compañía pues, destina un poco más de dinero para el mantenimiento del negocio que una compañía de software pura y dura, ¿vale? Porque también tiene esa parte hardware.
Ya esta compañía la habíamos visto hace unas cuantas semanas atrás y veíamos como la mayor parte de sus ventas pues viene de los iPhone, ¿vale? Fijaos que, bueno, pues para este 2024 solo va a crecer un 1% en ventas y luego pues va a ese 6, y pico para los próximos años. Y fijaos que, bueno, pues más o menos está en esa tesitura de crecer en ventas a un 6%, ¿vale? Fijaos que tiene márgenes operativos un poco más bajos que los que tiene Adobe. Como os dije, es una compañía que mezcla hardware y software y Adobe es solamente software. Entonces, bueno, pues eso se refleja un poco también en los márgenes. Y fijaos que pues, no tiene deuda neta, sino que por contrario tiene caja neta. Fijaos que el EPS crece a un 12% anualizado y para los próximos años, bueno, va a crecer a un 7,4, luego un 9,8 y luego, bueno, pues en torno a un 8-9% más o menos. Fijaos que es una compañía que venía cotizando de media a un PER 25, pero bueno, esta semana se disparó cuando se anunció esa noticia. Este PER que vemos aquí, entonces se disparó porque realmente el beneficio de la compañía sigue siendo el mismo, simplemente que aumentó el precio de la acción por una noticia. Entonces, claro, esto es un incremento en el múltiplo, ¿vale? Fijaos que más o menos venía un PER 27, que era más o menos cuando la valoramos en la plantilla hace unas cuantas semanas atrás. Y bueno, pues con esta noticia subía a PER 31. Fijaos que cuando menos la pagó el mercado fue pues en 2020, bueno, pues en estos últimos 5 años fue en 2020 que la pagó a un PER 15, y si nos fuéramos 10 años atrás, bueno, pues seguramente que hubo un pico mucho menor, que fue cuando entró Warren Buffett y hizo ese, fue cuando empezó a adquirir a Apple a mansalva, ¿vale? Entonces fijaos que la vamos a estimar, para calcular el valor intrínseco, la vamos a estimar a su media de los últimos 5 años, que es un PER 25, a un EV/EBITDA de 19 y a un EV/EBITDA de 22 veces, ¿vale? Y bueno, la acción actualmente está a $212. Fijaos, bueno, pues eso, PER 25 para los próximos 5 años, EV Free Cash Flow 25, EV/EBITDA 20 y EV/EBIT 21,9, que son 22 veces. Y fijaos que metimos el crecimiento en ventas a un 6%, el margin EBIT a un 31% y recompra de acciones al 4%, que es más o menos lo que viene recomprando acciones, que era como lo que veíamos en la pantalla de cash flow que mostré antes de ticker. Fijaos que si metemos esto en la plantilla nos da que la media del valor intrínseco de todos los múltiplos en la actualidad es $177 y actualmente el mercado te está pagando $212. Es decir, aquí estamos ante un claro caso de que la acción está cara. Y esto de aquí a los próximos 5 años, es decir, a finales de 2028, pues la acción tenemos que el valor intrínseco será de $263. Fijaos que es un retorno que es bastante pobre porque, claro, es decir, sería un retorno del 4% anualizado, ¿vale? Es bastante pobre, como vemos, por los múltiplos a los que estamos pagando en la actualidad Apple. Entonces, bueno, pues dado esta simulación, pues no es un buen momento para comprar acciones de Apple. Fijaos que si nos vamos a un caso peor, es decir, a un caso pesimista, y la estimamos a lo que el mercado la pagó como mínimo en estos últimos 5 años, la estimamos a un PER de 15, a un EV Free Cash Flow de 15 veces, a un EV EBITDA de 10, a un EV EBIT de 11. Fijaos que las ventas y el margin EBIT, pues la verdad es que no lo toqué porque a esta compañía no creo que le descrezca las ventas. Va a ser algo muy difícil. Los clientes de Apple son muy fieles a Apple. Es decir, la compañía lo tiene que hacer muy mal con sus próximos iPhones, no digo sus próximos iPhones, para que estas ventas empiecen a decaer, ¿vale? Vale, entonces fijaos que si metemos estos múltiplos en la plantilla, nos da que el valor intrínseco de la compañía a día de hoy es de $96,21 y que para dentro de los próximos 5 años será de $143. Es decir, y esto sería pues un retorno del menos 8% anualizado. Pero bueno, esto es el peor caso, es decir, que tengamos una crisis en los próximos años, en los próximos años,
y que estemos en crisis durante todos esos 5 años, ¿vale? Que se puede dar el caso perfectamente, pero es el precio al que estamos pagando hoy por Apple, no tanto ponerse en el peor caso. Es decir, si hay una crisis y voy a perder un 8% anualizado, pues no me compensa invertir. Y eso seguramente me está diciendo, que es lo que nos está diciendo, que estamos pagando muy cara la acción a día de hoy. Si te gustó este vídeo, en este vídeo de aquí calculábamos el valor intrínseco de AMD y de Palantir.